Gente que escucha. Gente que opina. Gente que cuenta. Hola, nuevamente con ustedes. En esta mesa de trabajo queremos comentar lo que vamos a tratar en este programa. En este programa, primero que todo, nos presentamos. Mi nombre es Bruni Brown, del Consolidado Conciencia Colectiva, quien está dirigiendo esta mesa, y el compañero José Iván Sánchez Daza, ingeniero agrónomo. Beni María Londoño Ríos, del Consolidado Conciencia Colectiva, en las píldoras de amor. Bueno, entonces vamos a estar nosotros tres en este primer segmento del programa de Gente que escucha, opina y cuenta. José Iván, tú que en tu programa, ¿de qué nos vas a hablar en el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema o a continuar con el tema de la seguridad alimentaria. Dentro de ese tema vamos a ver lo de las semillas transgénicas y la diferencia con los híbridos y los injertos. Ese sería básicamente el tema del día de hoy. ¡Qué bien! Personalmente me encanta que vaya a tratar sobre las semillas transgénicas, porque esa es una problemática a nivel nacional muy grave. No solamente repercute en los cultivadores, sino en la economía de los hogares y en la salud de los colombianos. Recordemos que en muchos países europeos ya fueron prohibidas las semillas transgénicas. Benny, ¿y tú de qué tema nos vas a tratar ahora en tu espacio? En las píldoras de amor vamos a tratar 10 pasos que nos dicen cómo hacer de su hijo un delincuente. Suena como si fuera una dedicación en que los padres van a transformar la vida de sus hijos. Y diríamos, uy, delincuencia, siempre este tema pega duro, pero si no, usted no se dé cuenta, hay unos pasos en que usted puede llegar a que su hijo sea un delincuente. Estamos totalmente de acuerdo. Yo también creo que si usted no da la formación pertinente, puede llegar a lo que está planteando. Bueno, recuerden que yo manejo dos temas en este espacio de Gente que escucha, opina y cuenta. El primero es el que más me encanta, que es Constitución. Estamos enseñando Constitución de una forma fácil, lúdica, agradable, para que el ciudadano entienda que si usted conoce la Constitución, no va a ser tan fácilmente vulnerado. Y hoy trataremos sobre el artículo 3 de la Constitución, en su título primero. E igualmente en el espacio de análisis noticioso traemos varios conceptos, varias posiciones de lo que es la ley estatutaria y cómo está o va a cruzar con el Plan Nacional de Desarrollo. E igualmente comentaremos sobre lo de Camila Aguavara. Para quienes no sepan, es una niña que acaba de morir por leucemia, usuaria de Sanitas, y Sanitas no hizo hace 4 años el tratamiento con la debida prontitud, y esto se nos ha vuelto un problema grave. Entonces, creo que aquí ya pasamos a lo nuestro, ¿sí? Pasamos, pues Iván, ya a materia, Benny. Sí, ¿Sí? Ok, bueno, entonces después nos veremos al final para las conclusiones. Muchas gracias. Ah,
Entonces la Constitución habla de prosperidad, no de pobreza. Oh, conocer la Constitución nos libera del yugo de la explotación. Excelente. ¿Y esto cómo sería? Fácil, un artículo a la vez y bien explicadito. Ahora, entonces pasamos a lo de la Constitución. Miren, recordemos que estamos tratando en el título 1 de los principios fundamentales. Y de este título 1 estamos pasando ya al artículo 3. El artículo 3, como todos los artículos de la Constitución, especialmente la parte de los principios fundamentales, pues me encanta, porque es el resumen real de lo que es el Estado, recordando que el Estado somos todos los ciudadanos y que el gobierno son las personas a quienes nosotros elegimos para que administren. Entonces, por eso tenemos que elegir bien. Recordemos que usted no puede elegir mal el domingo y pretender que el lunes lo gobiernen bien. Si usted elige para el Congreso, para la presidencia, personas que no sean idóneas, pues esto es lo que vamos a obtener. Gente que solamente piense en sus propios beneficios, no en los beneficios del pueblo, que es como debe ser. El artículo 3 dice: la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo lo ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece. Eso es lo que dice este artículo. Este artículo es breve, pero es de una contundencia inmensa, que mientras nosotros no evaluemos la contundencia de este artículo, pues vamos a permitir siempre que nos abusen, ¿no?